¿Algo en tu vida terminó y sentiste que no pudiste cerrar ese ciclo? Bueno, pues el día de hoy, en este episodio, vamos a hablar de esos ciclos inconclusos. Bienvenidos a un nuevo episodio de el podcast de Astronauta Emocional. El día de hoy vamos a hablar justo de esos duelos que a veces nos generan ciertas emociones o que no sabemos si tenemos que terminar, cerrar o cómo hacerlo. Y justo para eso, el día de hoy está con nosotros mi colega Gaby Rodríguez, quien nos va a platicar justo de estas emociones que pudiéramos estar experimentando en diferentes etapas. Gaby, pues bienvenida, un gusto tenerte por aquí. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Liz. Pues encantada de estar contigo y con los astronautas, ¿no? Esperemos que este tema pues sea de su agrado. Muchas gracias, Gaby. Oye, pues mira, la verdad es que creo que es un tema bastante interesante. Primero por pues, los duelos, ¿no? Que a veces pensamos que es un duelo como siempre físico y que algo falta, pero muchas veces hay incluso algo simbólico, ¿no? Pero antes de cualquier cosa, antes de entrar al tema, siempre me gusta romper un poquito el hielo. Y había leído un poco de que practicas artes marciales, practicas o practicabas, y que también eres súper fan, al igual que yo, de jugar ajedrez. Entonces, platícame un poco cómo llegó eso, cómo llegó a tu vida, para conocerte un poco más. Muchas gracias, Liz. Pues bueno, yo toda mi vida he practicado deportes desde muy niña, diversos, pero en los que más me he enfocado son en las artes marciales, ¿no? Soy cinta negra en taekwondo. Y ya después me adentré también en karate, krav maga, tai chi, ¿no? Un poco de top box. No manches, Sí, como que eso de los golpes me gusta. qué genial. ¿Y desde qué edad practicas? Y como desde los 7 años. Wow, o sea, te metieron desde chiquita a decir práctica, defensa personal, o sea, pues sirve mucho para defensa personal, ¿no? Exactamente, pero sabes, justamente también para el control emocional, porque lo que nos enseñan es que para lo último que debe ser o que lo debemos usar es para golpear, ¿no? O sea, justamente es una cuestión defensiva, no ofensiva. Entonces, la verdad es que en mi vida creo que 2 veces, y eso por asaltos, pero fuera de ahí no me he peleado nunca en mi vida con nadie así de, ¿no? De echarme pleito, no, pero nada más. Wow, Gaby. Entonces también ayuda en ese sentido, ¿no? La disciplina, ¿no? El enfocarte, motivación, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, justo tengo un amigo que en algún momento, también practica como artes marciales y todo eso, y nos decía que mucho era esta cuestión que es una filosofía, ¿no? Por así decirlo, incluso de lo que dices. Muchas veces dices: es para pegar o es para, defenderte y demás", pero él me platicaba que no, que realmente, como dices, es el último recurso a utilizar, ¿no? Pero no es para que vayas por el mundo dando golpes a ti y a todos, ¿no? Okey, oye, se escucha bastante interesante. ¿Y cuál de todas esas disciplinas es la que más te gusta? Pues el taekwondo fue el que marcó más parte de mi vida, ¿no? Y a la par después justamente también entró el ajedrez porque como en la adolescencia me lo enseñaron y entonces justamente también llamó la atención porque también es mucho control, ¿no? De anticipación, ¿no? De pensar las cosas. Entonces, como que, ajá, quedó como anillo al dedo, pero sabes, justamente donde yo lo empecé como a potencializar más fue en la terapia porque yo comencé mis inicios en la psicoterapia fueron en terapia grupal infantil. Entonces se me ocurrió que podía ser el ajedrez un buen recurso, ¿no? Entonces ya yo les enseñaba a los niños y la verdad es que tuvo muy buena aceptación. Hasta yo me asombré, ¿no? Porque yo dije, bueno, a lo mejor se van a aburrir, ¿no? No va a ser algo muy de su agrado, pero les encantaba y me pedían, ¿no? Vamos a jugar ajedrez. Después llegó una fundación a México que justamente empezó a capacitar a profesores para enseñar ajedrez de forma lúdica, ¿no? Entonces, justamente tomé ese curso, ¿no? Y empecé también a enseñar a los niños, ¿no? Pequeñitos desde kinder, ¿no? El ajedrez, las figuras, etcétera. Entonces, eso fue después algo que pude, ya como implicar más en la terapia y me gustó mucho, ¿no? Entonces, creo que ambas disciplinas han formado parte de mi vida, como dices bien, en la filosofía, pero también para ayudar a otros. Wow, se escucha muy genial, porque además yo, Liz, siento que, un terapeuta también tiene que ser muy diverso, referente a gustos, actividades y demás, porque tratamos con experiencias de vida, ¿no? Entonces, poder integrar una disciplina con otra y poder hacer ese clic se me hace increíble. Y esto que me platicas es como súper, súper genial. Y algún día espero juguemos, una partidita de ajedrez. Ajá, a mí también me gusta mucho.
pero no siento ser tan pro como tú, que ahorita que me cuentas, digo, yo uso una aplicación de juegos, que está en mi teléfono y tiene varios, ¿no? Entonces, justo con mi novia estamos ahí jugando, ¿no? Ajedrez, a ver, vamos a hacer esto, este movimiento. Y es muy divertido porque también, como dices, te anticipa un poquito algunos movimientos a la estrategia, ¿no? Decir, a ver, si yo hago esto se puede mover, y qué hago para acá, y qué hago para esto, ¿no? Entonces, es bastante divertido. A mí también se me hace muy divertido el ajedrez. Sí, exacto, cuando le agarras la onda ya, te encanta. Exacto. Bueno, Gaby, pues justo para las personas que nos escuchan, como lo acaban de conocer, Gaby tiene mucha experiencia, además es diversa en el sentido de poder hacer diferentes actividades, como lo acaban de escuchar, e integrarlas a la terapia. Y creo que eso es fundamental para cualquier terapeuta. Entonces, quiero presentarles justo a Gadi. Ella, además de esto que nos platica, es terapeuta Gestalt y tiene muchísima experiencia también en el tema de los duelos, un poco de estas experiencias de tantología. Entonces, el día de hoy, en este episodio, queremos platicar referente a eso. Y Gaby, la pregunta que quiero y con la que quiero iniciar es, a ver, muchas veces pensamos en el duelo como algo físico, como una pérdida de alguien que, pues, falleció, de alguien que ya no está con nosotros, pero me gustaría saber qué es exactamente el duelo y si solamente va en esa implicación física o hay más cosas atrás. Claro. Sí, normalmente asociamos el duelo con la muerte, ¿no? Es lo que comúnmente se piensa, pero la realidad es que el duelo es esta adaptación psicológica que tenemos ante un cambio o ante una pérdida. Entonces puede ser efectivamente, ¿no? Desde la pérdida de alguien, de un ser querido, pero también puede ser la pérdida del empleo, ¿no? De la pareja, de una parte de mí mismo, ¿no? Porque conforme vamos creciendo, pues la realidad es que vamos pasando por muchos duelos en la vida, ¿no? Y a veces quizás no somos tan conscientes de que sean duelos, ¿no? El punto es cuando a veces ya nos afectan y que decimos, ¿no? Justamente creo que estoy depre, ¿no? Tengo un bajón, tengo un duelo, ¿no? Que normalmente estamos asociando toda esa sintomatología, pero la realidad es que en nuestra vida misma creo que hay duelos como muy generalizados, si podríamos llamarles así, por ejemplo, la vida académica, ¿no? Normalmente de la educación básica, pues es pasar a la primaria, ¿no? Concluir, pasar a la secundaria, preparatoria, ¿no? En dado caso. Y cada uno de esos cambios, pues genera también una pérdida, ¿no? Porque al final, por ejemplo, son tus compañeros, ¿no? Los que dejas de ver, la etapa de ti, ¿no? Que se queda ahí en la primaria, por ejemplo, la infancia, ¿no? Pasar a la adolescencia. El mismo duelo de la adolescencia también, de dejar de ser niño o niña, ¿no? Para pasar a ser ya una personita en formación, ¿no? El duelo también de los padres ante los hijos, ¿no? De sus propios cambios, el nido vacío, es decir, la verdad es que todo el tiempo me parece que estamos como viviendo diferentes duelos, ¿no? Solo que a veces hay unos que afectan más a otros o que somos más conscientes de unos que otros. Pienso, por ejemplo, en estas cuestiones que no se nombran. Yo un ejemplo que traigo muy claro es, por ejemplo, una mamá, una persona, una mujer que quiere ser mamá, pero que se entera que no puede serlo. Entonces, ese también es un duelo, porque puede ser como mucho esto de: "Ay, pero ¿cómo va a ser un duelo?", si, pues, es algo como incluso como lo minimizamos, ¿no? Pero no sabemos que para la persona podría haber representado mucho, como esa expectativa, este deseo, como esta cuestión de: "Es que esto es para mí muy importante", ¿no? Y entonces ahí es donde se rompe pues, esa deseo que teníamos y que ya no va a pasar, ¿no? Entonces, ahorita de lo que nos platicas podría ser, una, etapas de vida. 2, cambios de vida, ¿no? Yo estaba en un trabajo y ahora ya no estoy en ese y estoy en otro, ¿no? Otro, deseos que ya no se van a cumplir, ¿no? Como esas y no sé si sea como el término de deseos o esas expectativas que tenías, que también por ahí podrían estar involucrados, ¿no? Entonces, vámonos como a un ejemplo. Imaginamos a esta persona, a esta mujer que quería tener hijos y ya no puede, ¿no? ¿Cuál serían como esas? Primero, cómo sé que yo estoy en un duelo y no en una etapa de tristeza, ¿no? De, pues estoy solo triste, porque es algo natural a veces estar triste, pues claramente, ¿no? Reaccionamos Claro. sobre eso, pero ¿cuándo se nombra tristeza y cuándo tal vez se nombra un duelo? O tal vez están combinados.
Ujú. Sí, a veces creo que puede ser difícil como diferenciar entre ambos procesos, ¿no? Porque justamente solemos asociar mucho también la tristeza, por ejemplo, con la depresión, ¿no? Luego estamos tristes, estoy deprimido. Cuando la tristeza realmente es una de las emociones básicas que todos vivimos en la vida y ya digamos que la cuestión de la depresión pues ya es un trastorno que tiene mayor duración e intensidad, ¿no? Y en el caso de un duelo también justamente cuando se empezó como a investigar sobre esto porque había pacientes que no sanaban, digamos, o no avanzaban porque justamente parecía que solamente eran cuestiones depresivas, fue donde se comenzó a ahondar, ¿no? En que podía haber más características, perdón, que podrían ser más propias de un duelo, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, el duelo tiene que ver también, como dices bien, ¿no? Con algo físico, también con una ideología, ¿no? Y que a veces normalmente también tiene impacto como en otros aspectos de nuestra vida, ¿no? Como puede ser también el hecho de que a lo mejor ya no me animo a ir a trabajar, ¿no? Porque ya lo que me estoy planteando ahorita también pone en duda mi futuro en el trabajo, ¿no? Es decir, cuando ya esta idea o esta pérdida que tengo empieza a afectar también en otras áreas de mi vida, ¿no? Entonces, desde ese sentido es no solamente, como dices, la pérdida de alguien, sino incluso lo que esto afecta en mi futuro, ¿no? Entonces, el duelo básicamente es esta idea, persona, suceso que cambió en mi vida, ¿no? Que tuvo un parteaguas muy claro, o sea, que podemos identificar que hubo un cambio, ¿no? Y donde con el tiempo no me puedo adaptar. O sea, que me cuesta trabajo aceptar cuál es esa nueva realidad, ¿no? Entonces, digamos que eso es como una característica del duelo, ¿no? Donde justamente me la paso anhelando lo que pudo ser o lo que era, ¿no? Y entonces me cuesta aceptar que esta ahora es mi vida, ¿no? Que esta ahora es mi dinámica, ¿no? Y que ante eso justamente es este proceso de adaptación, ¿no? Que es un proceso normal, digamos, en la vida, pero que después se puede volver problemático, ¿no? Los duelos complicados, ¿no? Duelos prolongados. Esto que nos dices se me hace una cuestión muy interesante, porque, estamos hablando que la tristeza, pues, es una emoción básica que todos vamos a vivir en algún punto y que siempre experimentamos, ¿no? Pero el duelo, entonces, ya es una etapa en la que siento que algo se queda inconcluso, tal vez, como a la mitad, como hubiera sido, yo quería, y lo pienso en un ejemplo de una relación, ¿no? Yo tuve una relación y dije, terminó por X o Y razón, y entonces empiezan como estas ideas de: "Ay, es que hubiera sido diferente si tal vez hubiéramos ido a terapia, ¿no? Hubiera sido diferente si tal vez hubiéramos hecho estas cosas". Entonces, a partir de ahí nos empezamos a hacer ideas de, incluso tal vez idealizar, ¿no? De: "Ay, es que si era mi relación era perfecta", pero tal vez no es así, ¿no? Entonces, platícanos un poquito de estas etapas que tal vez el mismo duelo va a tener y que tendríamos que pasar, si es que existen o no, o cómo se vive, experimenta ese ciclo de duelo. Digamos que desde la tanatología, efectivamente, hay estas 5 etapas de duelo que ya, anteriormente eran como muy fijas, ¿no? Y que tenías que pasar una y luego la otra. Ahora se ha visto que pueden ser paralelas, ¿no? Incluso regresar, ¿no? Te lo voy a platicar un poquito más desde la Gestalt, ¿no? Como este otro marco de referencia donde justamente lo que trabajamos es más en el presente, ¿no? Y en este sentido, cómo efectivamente lo que estás viviendo está afectando en el aquí, ¿no? Aunque haya sido antes, ¿no? Aunque lo veas ¿no? En perspectiva, pero ¿qué está pasando en este momento, ¿no? ¿Cómo no te está permitiendo conectar con esto que estás viviendo en el momento? Y es que lo que normalmente también pasa es que justamente en esta parte, por ejemplo, de la negación, ¿no? Pues todavía no nos cae el 20, ¿no? Nos cuesta aceptar y entonces a veces tratamos de hacer estas otras actividades que lo que nos hacen, en Gestalt le llamamos deflectar, ¿no? Es como para no estar ahí, como que me voy hacia otro lado y entonces, por ejemplo, hay personas que se dedican a trabajar, ¿no? Y entonces justo, ¿no? Para no estar sintiendo esto, porque además, claro, pues no es algo agradable, ¿no? Incluso aunque lo hayamos vivido desde, o sea, lo estemos procesando antes de que acabe, pues aún así tampoco es lo más agradable del mundo, ¿no? Porque al final está habiendo un cambio en tu vida incluso para bien, ¿no? Pero al final hay cosas que dejamos también, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay personas que tienden a eh, irse hacia el trabajo, ¿no? O justo saltan de esta relación a otra, ¿no? Para no estar solos, sino sentir esto, un clavo saca otro clavo, ¿no? Hay personas, estudio, es decir, llámese alguna otra actividad o cosa que haga que no esté yo sintiendo y pasando esto que me está sucediendo, ¿no? O sea, tampoco digo que todo el día a las 24 horas tengamos que estar ahí solo pensando en lo que me duele y en lo que no fue,
pero sí tenemos que darnos un momento para vivirlo, porque de alguna manera justamente eso hace que en el futuro, pues esto si no se procesa ahorita va a salir después, ¿no? A mí me gusta a veces figurarlo como una pelota en el agua a la que está ahí, ¿no? Pero no quiero verla, ¿no? No, no, no. Y entonces trato de hundirla, no, no está, no, no está, ¿no? Tarde o temprano esa pelota me va a rebotar, ¿no? Porque está ahí, no puedo negar su existencia, ¿no? Entonces, al final de cuentas, es algo que necesito realmente abordar, ¿no? Y digo, que mejor, claro, la terapia, ¿no? Terapia psicológica, tanatología, etcétera, trabajarlo, ¿no? Digo, a veces si no hay la posibilidad, pero el ser consciente de eso. O sea, si yo soy consciente de esta pérdida y entonces cada día me permito al menos el sentirlo, ¿no? Me doy unos minutos, es decir, también hago trato de llevar mi vida, ¿no? Cotidiana, o sea, voy a trabajar, veo a mi familia, o sea, trato de seguir, ¿no? Como normal, en medida que yo puedo. O sea, es también una parte que nos ayuda, ¿no? O sea, no es evadir, es seguir con la vida, pero también dándole un espacio a eso que sí sucedió. Porque justo lo que tratamos a veces es de seguir con la vida, pero sin eso, ¿no? Entonces ahí como que lo niego, no existe, y tarde o temprano una canción, un momento, lo que sea, o sea, sí, va a salir porque sigue ahí, ¿no? Entonces, lo que diría es que la forma más adecuada, pues es, o sea, darte el momento para hacerlo, ¿no? No va a durar toda la vida, pero pensamos que como es tan intenso en este momento, ¿no? O sea, así va a ser siempre, ¿no? Y nunca más voy a volver a conocer a alguien, o nunca más voy a vivir esto, ¿no? Y también nos hacemos estas ideas, ¿no? Erróneas de lo que no, y digo, es momentáneo, pero es usual, ¿no? Sí. Pero digamos, pues, sentirlo. Me encantó esta analogía que haces referente a la pelota, porque pareciera que algunas veces, cuando no nos conocemos también emocionalmente, es como que no existe y lo queremos, o sea, le ponemos como una piensa en este capítulo de Black Mirror, de cuando algo no te gustaba, pum, lo ponías en negro y ya no veías a la persona y demás, ¿no? Pero existe y está ahí, ¿no? Y entonces el punto de esto es que tú puedas primero identificar qué pasa, porque, bueno, terminaste una relación, ¿no? O saliste de un trabajo o hubo un duelo o X o Y. Y creo que la manera más, no diría la peor manera, pero pues sí es una manera fea, la de evadir sería incluso peor para las personas porque la emoción siempre va a salir de alguna forma. Dice, no, así como, no quieres que haga esto, bueno, pues entonces voy a salir en forma de enfermedad, ¿no? O voy a salir en forma de irritabilidad todo el tiempo, ¿no? Estar enojado, ¿no? Entonces siempre esto es importante porque hay que darle espacio a esas emociones, ¿no? Ahora, retomando este tema de duelo que decías, ¿no? Un poco, hay, bueno, hay un libro para las personas que nos escuchan que siento que es bastante bueno y que es quien la teoría del duelo tal cual es esta Elizabeth Kubler, La rueda de la vida, ¿no? Entonces, justo ella nos habla de diferentes etapas, desde empiezas un poco como la negación, ¿no? De, no pasa esto, tal vez vamos a regresar, ¿no? Tal vez esto. Y entonces, esa es la primera etapa, pero ¿cuáles serán como las siguientes etapas? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda pregunta sería, ¿siempre pasamos por esas etapas o cada uno lo puede vivir de diferente forma? No sé. Mm, digamos que ella justamente en lo que ella estudió, investigó, ¿no? En su experiencia, sí marcó justamente 5 etapas del duelo, ¿no? En este caso, digamos que se dice que debemos de pasar por todas ellas, ¿no? Porque es la manera en que cerramos un ciclo. Ujú. Pero digamos que al final seguimos nosotros en constante cambio y actualización, ¿no? Y actualmente digamos que, o sea, sí están esas 5 etapas, pero justamente ya no se dan como en el lapso tal cual, ¿no? Incluso se habla que normalmente un duelo un sano, por así decirlo, debería tardar un año, ¿no? Pero claro, también dependiendo qué tipo de duelo. Sí, ¿no? De qué estamos hablando, ¿no? Hay duelos que pueden durar menos, hay duelos que pueden durar más, ¿no? Pero, por ejemplo, el manual de diagnóstico médico, el DSM, ya marca que después de un año, ¿no? De un duelo que todavía no se ha resuelto, pues ya lo marca como un trastorno de duelo prolongado, ¿no? Entonces, sí es importante ubicar que, o sea, no me quiero ir tanto a las etapas, porque a veces pareciera que tienen que ser un checklist, ¿no? Sí, sí, pues estoy en negación. Sí, pues estoy en enojo. Sí, pues estoy en aceptación. Y no, y justamente, ¿no? A veces estamos hasta en eso mismo,
¿no? Hoy estoy aceptando, pero mañana me estoy enojando, ¿no? Pero luego, o sea, ¿no? Y justo, somos seres que estamos siempre en constante movimiento, ¿no? Que no todo el tiempo somos los mismos, ¿no? Entonces, desde ese sentido, más bien creo que podría haber ciertas generalidades que nos podrían ir diciendo que estamos llevando como un duelo a bien, ¿no? A buen puerto, que podría ser el hecho de que lo que sientes ahorita, la intensidad con la que lo sientes, no, ya después de efectivamente algunos meses ya no es la misma, ¿no? A lo mejor sí, veo una película que me recuerda a mi ex y lloro, pero ya no lloro con la misma intensidad que lloraba al principio, o ya no están esas ideas de, o sea, lloro, pero ya no digo, pero quiero regresar con él, ¿no? A lo mejor ya lloro porque, me acordé cuando nos sentábamos juntos a ver películas, ¿no? Es decir, que con el tiempo toda esta emocionalidad va disminuyendo, ¿no? Y que efectivamente yo ya empiezo también a cambiar mi forma de pensar, ¿no? Ya a lo mejor al principio decía, es que ya no voy a encontrar a nadie como él, ¿no? Ya nadie me va a querer. Y a lo mejor ya a los 6 meses digo, bueno, ¿sabes qué? Fulanito ya me llama la atención, ¿no? Ya estoy pensando quizás en una relación, ¿no? Es decir, ya efectivamente está habiendo ciertos cambios, ¿no? Que si no podríamos decir, ya sucedió justamente a los 2 meses, 3 días, ¿no? Pero que sí gradualmente nos vamos dando, sobre todo en terapias donde te vas dando cuenta muy bien de esa secuencia, ¿no? Y claro, también a veces de ese retroceso, ¿no? O sea, como en la vida, pero que justamente el trabajo que hacemos mucho es también de reconocer, ¿no? Ok, sí, efectivamente sí hay una tristeza, pero también date cuenta que ya, no sé, por ejemplo, ya te sales de la cama y la haces y te vas a trabajar y antes ni siquiera hacías la cama, ¿no? Es decir, todas esas cosas en las que sí vamos avanzando, porque a veces también justo dentro del reconocer el duelo y que estoy así, que me debo permitir, también cuesta reconocer lo que sí avanzo. Me encanta esto que estás mencionando, porque muchas veces tenemos la idea de que sí o sí tenemos que pasar por esas etapas. Porque si yo no pasé por esa etapa, entonces yo no he procesado mi duelo, yo no he cerrado el ciclo, y si no lo hago, ¿no? Entonces, también es como una exigencia, ¿no? De nosotros de decir, no, es que si no paso por esto, ya, ¿no? Y pienso en estas relaciones, siguiendo como este ejemplo, de que llegan usuarios que dicen, es que, ¿sabes qué? Yo necesito cerrar ese ciclo y necesito hablar con él o con ella para decirle esto y sentirme bien y cerrar ese ciclo. Pero justo ahí estamos cayendo mucho en que los ciclos pueden ser totalmente diferentes para cada una de las personas, ¿no? Algunas personas necesitan cerrar de esa forma, pero hay otras personas que ya no quieren y dicen no. Y para mí lo más sano es decir no, ya no quiero saber nada de ti. ¿No? Entonces, justo ahí tocas ese punto muy interesante, pero también ahí me gustaría qué pasa con estas personas que quieren cerrar como ese ciclo, ¿no? Ya sea en una relación o ya sea como en un tema de pérdida de, oye, ¿sabes qué? Es que yo quería hacer esto, ¿no? Porque creo que se puede volver algo muy intenso para la otra persona, referente a decir, oye, ¿sabes qué? Ustedes no lo saben, pero fuera de cámara me equivoqué como 3, 4 veces para poder decir una palabra. Pero bueno, estamos justo en confianza, Gaby. Justo imagínate que pues yo quiero cerrar ese ciclo de esa forma, ¿no? Y entonces se puede volver algo contraproducente para mí, referente a decir, es que si no es así, no está bien, ¿no? Como que ese tema de exigencias, ahí, por ejemplo, ¿tú qué les dirías o cómo podemos esos ciclos inconclusos, sí poderlos cerrar de una manera mucho más sana? Claro, sí, creo que es un buen punto el que a veces pensamos que tiene que ser, ¿no? En vivo y directo a todo color con la persona, ¿no? Y muchas veces puede ser todo lo contrario, ¿no? Puede ser perjudicial y ahí es donde normalmente en la terapia pues trabajamos también con estos cierres simbólicos, ¿no? Donde, porque a veces incluso puede que la persona ya, o sea, ni esté físicamente aquí, ¿no? Porque se fue muy lejos, se fue a otro mundo, ¿no? O sea, y no haya forma, ¿no? Y entonces justamente ¿cómo te quedas tú o cómo puedes hacer un cierre contigo? Porque es básicamente eso. A veces pensamos que el cierre lo tenemos que hacer con la otra persona, ¿no? Pues digo, sí, porque es la de la relación, pero al final, si esa persona no está, pues el cierre es contigo, ¿no? Entonces, desde ahí saber que justamente no es tan necesario, o sea, si se puede y todavía lo dan las condiciones, pues a lo mejor sí puedes ir y cerrar ese ciclo con esa persona ahí, ¿no? Pero si no, o sea, hay otras formas como efectivamente, pues la famosa carta, ¿no? Que se le escribe, ¿no? Se agradece, se reconoce, ¿no? Y pues dices adiós, ¿no? Hay otras formas también en terapia donde lo hacemos, ¿no? Tenemos ahí
otras técnicas, ¿no? Les revelaría en este momento, pero, pero efectivamente, ¿no? Donde justamente tú puedas sentir que puedes ya dejar eso atrás, ¿no? O sentir que cierras ya esa parte de tu vida, porque si no, entonces justamente no te permite avanzar, porque al final sigue aquí, ¿no? O sea, Claro. todo el tiempo lo estás arrastrando, ¿no? Y de alguna manera también es una energía que le estás dedicando a otra cosa, pero no estar en tu presente, ¿no? Nuevamente, en lo que sí está pasando en tu vida, en lo que sí necesitas hacer aquí, sino estar allá, ¿no? En eso Ujú, hubiera, etcétera, etcétera, ¿no? ujú. Entonces, a veces lo mejor es efectivamente hacerlo como de manera simbólica, ¿no? Digo, y hay muchos recursos, ¿no? Que también ya muchos grupos terapéuticos, coaching, etcétera, ¿no? Ocupan. Por eso no quiero mencionar las técnicas, porque a veces se puede pensar que solamente con la técnica, ¿no? Ah, ya, listo. Como ya escribí la carta, ya. Y no, claro que no. ¿No? O sea, la técnica lleva una filosofía base, una intencionalidad, un control, un pautamiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues por eso es que, o sea, si no, pues ¿para qué existiríamos? ¿No? Ujú, Pues nada más, ujú. ¿saben que aquí está el manual de las técnicas que tienen que hacer para soltar y dejar ir? Órale, ¿no? Ujú. Digo que también seguro sí las hay, ¿no? Y lo pueden hacer, pero yo diría que no es lo mismo como estar en un ambiente seguro y controlado, ¿no? Con alguien que además te va acompañando, ¿no? Y Ujú, donde justamente tú también te sientes apoyado. ujú, Entonces, no hay como ese otro que pueda estar también contigo, ¿no? ujú. Entonces, en ese sentido, digo, sí, efectivamente hay mil y un técnicas, ¿no? Pero no hay más que la presencia misma también, que es lo que enriquece, ¿no? A esta técnica para que podamos también ir avanzando en nuestro proceso. Me parece maravilloso esto que mencionas, porque muchas veces la psicología misma la reducimos a técnicas. A ver, vamos a leer la técnica para ansiedad, a la técnica 5, 4, 3, 2, 1, ¿no? Y digo, son técnicas que claramente algunas sí, son muchas, no algunas, muchas sí tienen fundamento, pero el punto es que no somos una receta de cocina. O sea, no somos una receta, las personas no somos una de, poner 2 gramos de harina, poner, no, o sea, no es así. Y creo que a veces nos cuesta mucho trabajo entender eso. Y creo que a veces también a las personas que llegan en ese duelo y lo que platicábamos hace rato dicen, ¿sabes qué? Es que tiene que pasar por etapas. Etapas de si no paso por esto, nunca cierro ese duelo, ¿no? Entonces, se me hace muy importante esto que mencionas, pero también creo que, en esta cuestión que dices de los simbolismos, pienso ahora, este ejemplo de las relaciones puede ser muy común, pero pienso en estas cuestiones de, oye, la pérdida de la salud, por ejemplo, Ujú, ese también es un duelo, ujú. ¿no? Y ahí, por ejemplo, no sé si el simbolismo, y tú dinos como experta, si el simbolismo nos pueda funcionar con una carta o lo que sea, o no, porque es un ciclo también diferente. Imagínate una persona que la acaban de diagnosticar tal vez cáncer, ¿no? Y entonces la salud ahí ya está comprometida. Ahí, por ejemplo, ¿cómo podemos acompañar a esta persona? Sí, justo por eso, ¿no? Es que no podemos dar nada más una técnica, porque sí, Ujú, porque además, o sea, no es solo la técnica, sino que no todas las personas se ajustan, ¿no? Por igual a las técnicas, ¿no? ujú, Así como a las diversas corrientes psicoterapéuticas, o sea, no a todas les van, ¿no? ujú, Entonces, en ese sentido, justamente por eso la terapia es tan personalizada, ¿no? Porque vas al ritmo del paciente, como lo vas conociendo, sabiendo efectivamente qué le cuesta, efectivamente qué manera sí, ¿no? Como que capta mejor, avanza más, ¿no? Estamos haciendo nosotros un tratamiento moldeado, ¿no? Así, ¿no? ¿Cómo le llaman? Como un traje desastre, ¿no? Que vamos midiendo. Entonces, por ejemplo, en ese tipo de situaciones trabajamos también con el cuerpo, ¿no? La terapia corporal, ¿no? ujú. Sobre todo en la gestal trabajamos mucho también con la corporalidad. Entonces, desde ahí también atendiendo justamente cuál es esta pérdida que estoy teniendo, ¿no? Directamente, ¿no? Pues en mi propio cuerpo, qué es lo que ya no está empezando quizás a funcionar de la mejor manera, cómo me está limitando no físicamente, sino también en mi vida, ¿no? Cuáles son los pensamientos que empiezan a detonar, los temores, porque al final de cuentas también lo que un duelo viene a ponernos, ¿no? Sobre la mesa son cuestiones existenciales, ¿no? Exacto, O sea, sí. es justamente el sentido de la vida, ¿no? La incertidumbre, la crisis, es decir, cómo vuelvo a reinventarme o de verdad hay un más allá, o es decir, empezamos a abrirnos a muchas preguntas que justamente por eso vale la pena darnos esta oportunidad, ¿no? De sí quedarnos un momento ahí, sobre todo en un acompañamiento, ¿no? Ujú, Para ir explorando eso, porque al final no solamente es la pérdida de perdí a mi perro, ¿no? A mi familiar, mi trabajo, o sea, es lo que esa pérdida me viene a poner en entredicho de mi vida, ¿no? ujú.
¿cómo viene a impactar todo esto que yo vengo planeando conforme a eso? ¿No? Porque conforme a eso, yo digo, pues entonces en un año vamos a hacer esto, ¿no? O como tengo esto, pues en 2 voy, ¿no? Y entonces voy planeando. Entonces son muchas cosas las que están, pues circundando a la pérdida. Entonces que desde ese sentido, pues claro, pues se nos mueve todo, Ujú. ¿no? Porque ya había un plan de alguna manera, ¿no? O ya teníamos un prospecto. Claro. Y esto que mencionas me hace pensar en el tema de la identidad. Por ejemplo, yo soy una mamá que tiene su casa, tiene su esposo, tiene sus hijos, pero acabo de recibir este diagnóstico. Y esas preguntas existenciales de, bueno, ¿y ahora qué soy? ¿Qué sigue, no? Mi rol siempre fue como de estar aquí, ¿no? De estar con mi familia, muy, familiar, y entonces ahora ya no va a ser así, y además yo ya no voy a estar, o ya podría haber esta posibilidad de que yo ya no podría estar en este rol, ¿no? Entonces, creo que ahí la identidad también se nos mueve muchísimo, porque entonces, como mencionas, empezamos a hacer preguntas muy filosóficas, ¿no? Y creo que ahí hay una línea muy delgada entre esas preguntas que nos podemos hacer, que son completamente naturales, pero envolverlos preguntas mucho de ansiosas, ¿no? ¿A qué me refiero con esto de que constantemente están en un loop, de estar en tu cabeza de, es que si no, ¿qué van a hacer mis hijos? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué va? Y entonces, agregado a que tienes este malestar de este duelo, le agregas todavía una cuestión de ansiedad, ¿no? Y creo que ahí, por eso es muy importante este acompañamiento tanto terapéutico, pero también de tus redes de apoyo, ¿no? ¿Por qué? Porque esas redes de apoyo se van a volver también fundamentales. Y aquí, Gaby, me gustaría hacerte esa pregunta. ¿Cómo podemos ahora, yo como familiar, tal vez acompañar? ¿Cómo sí puedo acompañar, no? Que ahí sí no se trata tal vez de una receta, pero ¿cómo sí puedo hacerlo? Claro, sabes, es que es bien interesante porque además no solo la pérdida afecta a la persona, ¿no? Tal cual que la tuvo, sino también a este círculo cercano, a sus redes de apoyo, porque al final también de alguna manera viven como un duelo indirecto, ¿no? Porque la persona también, como está en esta fase de adaptación, pues no está siendo la misma, ¿no? Que efectivamente a lo mejor le dices un chiste y se ríe, ¿no? Le dices, oye, vamos a algún lugar y va, ¿no? Entonces, de alguna manera también ahí se va viviendo también otro tipo de duelo, ¿no? Sí. Y donde entonces también a veces puede costar trabajo, sí, ¿no? Adivinar cómo tengo que hacerle, ¿no? Tengo que llamarle todos los días para preguntarle cómo está, tengo que darle su espacio, ¿no? Pero ¿cuánto es el espacio adecuado, ¿no? O sea, justamente también vienen estas otras incógnitas, ¿no? Entonces, y luego aparte es difícil porque te diríamos, no, pues pregúntale, ¿no? Ujú, ajá. Quisiera, ¿qué sería lo mejor? A veces, ¿no? Y la misma persona Sí, sabe, sí, ¿no? sí, sí. O sabes, pues no sé, solo dame espacio. Ajá, pero ¿cuánto espacio? ¿Por cuántos días? ¿No? ¿Hasta dónde? ¿No? Híjole, y a veces entonces es muy complicado. Entonces también con esas personas que acompañan, ¿no? También te digo, sirve como un duelo indirecto en ese sentido. Y entonces quizás ahí la mejor respuesta es solo saber que cuando la persona puede estar más lista, ¿no? También los contactará. Y no estoy diciendo que por eso se alejen definitivamente, ¿no? Pero quizás estar como en un radio donde siento que si me necesita puedo estar disponible, ¿no? Y quizás sí, de vez en cuando, ¿no? Estar ahí, sí, irlo a visitar, sí, hablarle, pero desde ahí ir midiendo que no esperar que entonces la otra persona responda como yo quisiera, ¿no? O sea, que si voy y le hablo, me va a contestar bien, y, estoy bien, y Ujú. porque a lo mejor no, y entonces también soportar eso, ¿no? Pues Sí. me contestó enojada, bueno, quizás necesita más espacio, no sé cuánto, pero también voy a atenderme a mí, Ujú, cómo yo también entonces puedo acompañar en ese duelo, porque a veces quizás también me puedo dejar por la otra persona, ujú, ¿no? ujú. Como los cuidadores. Sí, los Ujú, cuidados primarios. exacto, entonces es muy similar en ese sentido. Entonces, al final también yo como familiar, amigo, pareja, ¿no? O sea, también debo atenderme a mí en ese sentido, pero también saber que puedo estar al cuidado del otro desde donde yo pueda ir observando qué me necesita, ¿no? A Ujú, lo mejor igual, no sé, sigo pasando por esa persona todos los días para ir al trabajo y a lo mejor nos vamos calladas, ujú, ¿no? Pero bueno, sé que también desde ahí puedo estar, ¿no? Desde mi apoyo está en ir por ti, ujú, que a lo mejor no hablamos. En algún momento tú hablarás conmigo y, ok, ¿no? ujú, Te iré recuperando, por así decirlo, ¿no? ujú, Pero saber que de alguna manera también estamos, por así decirlo, pues adaptándonos a esa pérdida. Y entonces también desde ahí solo diría, no tenemos que aislarnos por completo, pero sí tomar una cierta distancia en la que también podamos sentir que seguimos estando, pero también nos estamos cuidando. y eso es fundamental,
porque a veces, los cuidadores o las personas que están próximas a esta persona que está pasando por este duelo, sienten que tienen que darlo todo, Ujú, ¿no? A la otra persona y decir: "Oye, ¿sabes qué? Yo estoy aquí para ti", y demás. Pero justo me acuerdo de una analogía que me decía mi terapeuta de, imagínate que estás en un avión, y en el avión la primera instrucción es: "A ver, en caso de accidente, todos van a caer las mascarillas, y primero póntela tú, y después pónsela a los niños, a las personas de la tercera edad que estén contigo y que no puedan hacerlo", ¿no? ¿Y por qué esto es importante? Porque si tú también, que estás como rol de cuidador, acompañante, tampoco, cuidas esas emociones, que te autocuidas, va a ser todavía más difícil, ¿no? Y se puede volver muy complejo porque una de las cosas que pueden estar pasando es este enojo. Y ujú, entonces tienes a una persona que está pasando su propio duelo de enojo, lo de su propio duelo, entre ellas la emoción de enojo, y estás tú que también dices: "Ah, pero es que, ¿cómo quieres que me acerque si me rechazas?", y demás. Entonces se vuelve ahí caótico, ¿no? Así que creo que aquí lo importante es que tú como cuidador o como acompañante digas: "Bueno, a ver, ¿qué emoción me pasa a mí? ¿Qué sí quiero hacer? ¿Hasta dónde yo sí puedo llegar también?". Porque no se trata solamente de dar por dar y estar al 100%. Y entonces con esto, bueno, yo te quiero acompañar de esta forma, ¿no? Creo que hablarlo y platicarlo es algo fácil a la ejecución, ¿no? Porque entiendo que las personas que están pasando por eso, ¿cómo equilibrar? Es como equilibrar una pluma y decir, este está demasiado para acá, está demasiado para allá, ¿no? Y entonces no es tan fácil, pero creo que al menos el primer paso es el reconocimiento de tus emociones y de tu autocuidado también, ¿no? ¿O qué opinas de eso? sí, y sobre todo también, un tema clave es la paciencia, Ujú. porque justo a veces también como personas que estamos apoyando, ¿no? A veces nos podemos impacientar por justamente, ¿no? Sentir que el afectado no avanza, o no avanza como yo quisiera, ¿no? Ujú, Es que ujú. como esto, ¿no? Ya llevamos 2 meses, ¿no? Pasé por Sí, ti para llevarte al trabajo y llevamos 2 meses en que no me hablas, ¿no? Y, ¿no? Pues me frustra, sí, ¿no? claro. Híjole, pues sí, pero justamente también no sabemos cómo la otra persona realmente está procesando todo este duelo, ¿no? A lo mejor ya habla en otros espacios, pero ahorita aquí le cuesta, Sí, ¿no? sí. Entonces sí, a veces no hay una fórmula mágica, ¿no? O un tiempo estandarizado, ¿no? Decíamos esto del SM de 1 año, ¿no? Pero al final, pues es un diagnóstico médico y objetivo que necesitan los médicos para, ¿no? Diagnosticar o los psiquiatras, o en este caso nosotros apoyarnos, pero tampoco es que realmente sea efectivamente ese tiempo en específico, ¿no? Y que al primer día del siguiente año ya, ¿no? O sea, Ujú. no es así. Entonces, sobre todo la paciencia. Creo que ese es un factor clave en el que a veces o sea, porque justo, ¿no? Oye, ya pasaron 6 meses, ¿no? O sea, ya supéralo, Ándale. ¿no? Ah, ya, y todos estos comentarios, ¿no? Y yo a veces digo, claro, porque desde acá, como yo no lo estoy viviendo igual, pues ya me desespero y digo, ay, como que ya, ¿no? Ya se tardó. Pero si yo estuviera en el lugar de esa persona, o sea, seguro quizás no mencionaría esto, ¿no? O lo sentiría diferente, pero a veces justo creo que no hay a veces esta empatía, ¿no? Y entonces lanzamos a veces esos comentarios o tenemos estas presiones, ¿no? Ujú. Me acuerdo también, ahorita no recuerdo bien qué película vi, y justamente de una pérdida, y entonces haz de cuenta que es creo la mujer que pierde a su pareja, me parece, y tiene a sus hijos, y total, que ya después de un punto, porque también lo que pasa ahí es que ya después justamente en este duelo, ¿no? Empieza como a victimizarse. Ujú. Ujú. Justo como no lo procesa, ¿no? Como que Ujú. le se empieza a ir hacia este lado, ¿no? Donde es Ujú. ella pobrecita porque ella es la única que lo perdió, ¿no? Ujú. Cuando realmente, pues, el impacto es para toda la familia, ¿no? Entonces, desde ahí uno de los miembros le dice: es que tú lo vives como si tú fueras la única que lo hubiera perdido, cuando yo también perdí a mi papá, ¿no? O Ujú. sea, él era mi papá, Ujú. no solo lo perdiste tú, o sea, Sí. yo perdí a mi papá, ¿no? Entonces, desde ahí a veces también cómo cuesta trabajo justamente esta empatía, ¿no? Ya sea de los que apoyan, pero también de uno Sí, hacia de los la demás, persona que ¿no? está con ese duelo. Y eso, creo que no, casi no se habla de eso, ¿no? Referente a, bueno, a ver, hay que procesar el duelo, hay que pasar esto, ¿no? Pero yo soy la persona que está pasando el duelo y que no lo trabajo, ¿hay alguna línea en la que, o sea, quién se da cuenta? Pues, ahorita que dices, ¿no? Y entonces estoy usando este duelo, por ejemplo, perdí a mi papá, y estoy usando este duelo como de, a mí me duele y yo me estoy victimizando. Pero no sé si hay una línea delgada entre que
yo soy consciente de que me estoy victimizando, o más bien es la fórmula que estoy usando, porque es la única que conozco y nadie me dijo que, pues, eso no me está ayudando mucho. O sea, ¿hay una línea? ¿No hay una línea? ¿Cómo es el es? Y creo que en terapia gestal justo se ve mucho ese darse cuenta, ¿no? Ujú. Ahí, ¿qué nos podrías decir, o qué le podrías decir a esa persona que está usando ese duelo más bien como una justificación, como una victimización? Justamente otro de los principios básicos de la terapia gestal es la responsabilidad, ¿no? También responsabilizarme de mí mismo, ¿no? Efectivamente, esta es mi pérdida, pero ¿qué estoy haciendo también yo para poder recuperarme, ¿no? Ujú, O sea, sí necesito un tiempo, sí necesito vivirlo, sí entiéndanme, pero también qué estoy haciendo yo para seguir adelante, ¿no? ujú, Porque si no, entonces puedo caer en esta otra línea que es la del victimismo, ¿no? No hago nada porque espero que los demás hagan todo por mí, ¿no? Que ujú, todos me cuiden, que todos me entiendan, que todos, ajá, pero yo no estoy haciendo nada conmigo. Ujú. ujú, Entonces, siempre cuando uno se cuida a sí mismo, cuando uno se trabaja a sí mismo, de manera automática también le ayuda a los demás a cuidarse ujú. o a que lo cuiden, pero no de esa misma manera donde me vuelvo un peso para los otros. Sí. Porque eso es lo que pasa. Muchas veces también vamos por la vida justamente culpando a otros, ¿no? De lo que nos pasó, ¿no? Entiéndanme, a mí yo perdí mi casa. Ajá, pero ¿qué has hecho para ahora irte a vivir a dónde, no? No, pues es que la perdí, ¿no? Y entonces justo, o sea, nuevamente, no se cierra ahí un ciclo, pero porque no me quiero yo hacer cargo de eso, ¿no? Ujú, Entonces, por eso la terapia es bien importante, porque a veces justamente también nos lleva a confrontarnos, ¿no? Con eso que no quiero ver, ¿no? ujú, O sea, yo muchas veces hay pacientes que cuando llegan la primera vez, ¿no? O sea, les reconozco que a veces fue un camino bien largo, ¿no? ujú. Que no es tan sencillo, ¿no? Llegar ahí para otras personas es, okey, sí, me dijeron que porque hay personas que te dicen: "No, hoy deberías ir a terapia porque esto". Ujú, No, sí. Sí, ya busqué, agendo, listo, ¿no? ujú, Pero para muchas es: "Ay, ¿será? ¿No? Ay, quién sabe". Bueno, empiezo a buscar, lo dejo. Bueno, ya como que me ya latió esta persona, bueno, híjole, o sea, a veces es un camino bien largo para llegar el primer día de la terapia, ¿no? ujú, Entonces, reconocer que ya estando ahí, o sea, sí tiene que ver el hecho de que a veces no queremos ir porque vamos a confrontarnos, ujú, ¿no? ujú, O sea, a veces no nada más nos van a decir: "Ay, sí, tienes razón, sí", ¿no? Y me va ujú. a comprender. A veces voy a ir a afrontar todo eso que no quiero. Esto que dices referente a pedir ayuda o decir, bueno, es que sí quiero levantar el teléfono o dónde busco o dónde no, también me parece algo que un proceso que todos llegamos a pasar, porque a veces está mucho esta idea de que nos enseñan a veces en la casa, ¿no? De, ay, no, pero pues la ropa sucia se lava en casa, ¿no? ¿Por qué vas a ir a decirle a alguien más, no? Entonces, ahí, por ejemplo, esa, como una persona que en este momento está pasando ese duelo, primera, ¿cuándo es necesario pedir ayuda? ¿Cuándo dices: "Oye, ¿sabes qué? Esto ya se salió de mis manos, ya no puedo"? Una es eso, y 2, ¿cómo empiezo a pedir esa ayuda, no? Ya sea con el mismo terapeuta o ya sea hacia los demás. ¿Qué nos recomendarías ahí? Primeramente, sí, reconocer que a veces puede ser muy difícil el saber que necesito ayuda, porque justamente también tiene que ver con una ideología, ¿no? Ujú, Familiar, ¿no? Cultural, ¿no? También de yo soy fuerte, ¿no? Yo puedo sola o solo, ¿no? Eh, y digo, hay cosas que, como decíamos, hay duelos que son muy diferentes, ¿no? Entonces hay duelos que podemos pasar sin problema, ¿no? Pero a veces hay cosas en la vida que justamente, ¿no? Se elevan, ¿no? A ese nivel o capacidad que tenemos de afrontarlas. Entonces, eso sería algo importante cuando me estoy dando cuenta que no puedo superarlo de la manera que normalmente lo hago, ¿no? ujú, O que efectivamente me estoy quedando ahí más tiempo, ¿no? Me está afectando más, me está doliendo, ¿no? No logro avanzar. Entonces, creo que ese es un factor fundamental para saber que entonces sí necesito un apoyo, ¿no? ujú, Justamente me acababa de llegar un paciente que me decía, bueno, pues es que yo quiero pues primeramente para que tú me detectes si hay algo, ¿no? ujú, Y yo, mira qué interesante, ¿no? ujú, Y le decíamos, es que la verdad es que lo ideal sería que todas las personas, ¿no? En algún momento de su vida fueran a terapia, ¿no? Porque no necesariamente es cuando tienes un problema muy puntual y que te está carcomiendo, ¿no? ujú, Sino porque a veces justamente también vamos llevando nuestra vida con ciertas ideologías, con ciertas conductas de las que no somos conscientes y que entonces empezamos a revisar, claro, es que entonces sí, tengo ahí un asunto inconcluso que
sigo arrastrando y no me había dado cuenta, ¿no? O, sí, justamente la manera en la que estoy haciendo las cosas, con razón, ¿no? Me sale así, ¿no? Entonces, simplemente como autoconocimiento, ¿no? Eso sería lo ideal, como autoconocimiento y de ahí, pues claro, ya tendríamos más idea de entonces saber, bueno, cuándo me está afectando algo, cuándo ya tengo herramientas, ¿no? Que me ayudan o cuando estas herramientas, híjole, pues no, ya no me son suficientes, ¿no? Entonces, de entrada, saber eso y efectivamente, digamos que, o sea, yo siempre promoveré la terapia, ¿no? Como una herramienta fundamental, pero claro, a veces hay personas que no tienen este acceso, entonces solo diría que lo peor que podemos hacer es aislarnos, ¿no? Cerrarnos, porque al final también dentro de nosotros mismos tenemos un punto ciego y no podemos terminar de ser objetivos. O sea, aunque yo me diga que soy así y que veo las cosas así, al final va a haber algo que yo no pueda ver. Y entonces necesito un referente externo que me ayude, ¿no? Que desde otro ángulo me diga, mira, sí, pero, okey, ¿no? Y sea mi espejo. Ujú. Ujú. Entonces, primeramente que no quedarte con eso, o sea, tratar de sacarlo con alguien, un mejor amigo, un familiar, alguien de confianza, ¿no? Porque al final esas personas son las que luego nos ayudan justamente a decir, ajá, sí, vamos. O, ¿sabes qué? No, yo tampoco sé, pero te ayudo y vamos a buscar con quién sí, ¿no? Y entonces ya se vuelve ese apoyo, ¿no? Y entonces no sigues moviendo como también esta cuestión de sentirte solo, ¿no? Con lo que te pasa y sentir que solo te pasa a ti, ¿no? Sino también encontrar como esta resonancia con otra persona. Entonces, de entrada eso, ¿no? Y bueno, y siempre la terapia, ¿no? Creo que será uno de los mejores caminos. Yo creo que esto que mencionas, y si tú estás pasando actualmente por algún tipo de duelo, llámese una pérdida de un familiar, una pérdida de un trabajo, de la salud, de una relación, de una expectativa, esto que dice Dani referente, al menos hablarlo con alguien, te ayuda, ¿no? Es algo que al menos es como lo que les he dicho en otros capítulos, abrir una puertita de esas emociones y dejarlas salir un poquito, vivir, experimentarlas. Y si bien no siempre podemos pagar un servicio de terapia, o sea, a nosotros nos encanta eso porque pues, nos dedicamos a la psicología y más allá de la cuestión profesional y demás, creemos en la terapia porque además hemos dado nuestros propios procesos terapéuticos, ¿no? Pero también entendemos que no siempre el acceso a este tipo de servicios es fácil, ¿no? Entonces, si tú estás pasando por un proceso de este estilo, también existen líneas de ayuda. Está, por ejemplo, Sactel, está, por ejemplo, La UNAM tiene la UNAM, la línea de la vida. la línea de la vida. Hay un servicio también del doctor Simi, que son gratuitos y que igual se los dejamos en esta descripción, porque no hay como lo hables, ¿no? No hay como que lo saques, ¿no? Y retomando un poco esto que dices del proceso y la terapia ahorita de tu paciente, es mucho, a veces creemos que hay que llegar a un extremo, ¿no? De, ya, no me levanto de la cama y ya voy a terapia. Pero todos, absolutamente todos, los astronautas que nos escuchan, crecimos con juicios, con una historia, con una cultura, con un contexto que nos hacen ver la vida de cierta forma, ¿no? Y entonces, no necesariamente está mal, pero la terapia te ayuda a ver esos puntos, digamos, de los que hablabas, decir, oh, bueno, no solamente existe Dios, ¿no? Existe también esto. No solamente existe, no sé, las relaciones monógamas, ¿no? También existe esto otro, ¿no? Y entonces te vas expandiendo en esos significados que le das a tu propia vida. Y eso es lo bello de también la terapia del autoconocimiento, más que de la terapia del autoconocimiento, ¿no? Que se puede llegar a través de la terapia o a través de alguna otra rama, ¿no? Entonces, Gaby, me gusta mucho esto que nos estás platicando y ya justo solo para ir concluyendo, me gustaría em, que a esas personas que nos están escuchando, ¿qué sería lo más importante que quieres dejarles y que están pasando? Nos están escuchando dos tipos de personas, las personas que están pasando el duelo porque lo están viviendo ellas, pero también a los familiares o a los amigos, oye, mi amigo está pasando por esto, ¿cómo le puedo, pues, acompañar, ¿no? Tal vez en el acompañar está el ayudar, ¿no? Y entonces, ¿qué les podrías dejar? Quizás solo les podría decir que aunque el panorama pueda verse muy oscuro, ¿no? O sea, no pierdan la esperanza. Todo depende también de los recursos que nos proveamos para poder salir adelante, ¿no? No estoy diciendo que efectivamente
después va a ser lo mejor, no lo sé, eso va a depender de lo que cada uno, ¿no? Vaya buscando, pero que de alguna manera la situación que están viviendo en este momento no tiene por qué ser así de por vida, ¿no? O sea, llámese cualquier situación, ¿no? No tiene por qué definirnos por siempre. O sea, podemos aprender de esto y saber entonces más bien de aquí qué podemos obtener, ¿no? O sea, sé que en el momento de la pérdida no estamos pensando, ay, pero esto qué me está enseñando, ¿no? Claro, vino a mi vida para... No, pero posteriormente, ¿no? Cuando ya lo vayamos procesando, justamente vamos a poder ver que ya no somos los mismos de antes, ¿no? Que esto de alguna manera sí nos enseñó también partes de nosotros que si no hubiera sido por eso, si no hubiera sido por esa pérdida, ¿no? Corporal, familiar, del trabajo, de identidad, no nos hubiera ayudado también a ser o ser lo que hoy somos, ¿no? Porque justamente promueve el cambio, promueve el autoconocimiento. Entonces, desde ahí que pudieran tener como esta esperanza, ¿no? De, de saber que sí hay más cosas en la vida, solamente que a veces el proceso puede ser un poco eh, tormentoso, ¿no? Doloroso, pero que no siempre va a ser así, que se requiere un momento para que sea así, pero no quiere decir que va a durar de por vida si yo me doy ese espacio y si yo me doy ese cuidado. Entonces, simplemente como que no se pierda esa esperanza, ¿no? Y obviamente, pues ir con los profesionales adecuados, ¿no? Que nos puedan ayudar, porque al final, pues para eso estamos, ¿no? O sea, no estamos porque queramos generar algún malestar, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, que se permitan ayudarse por los colegas, ¿no? Ujú. Y que de esa manera sepan entonces que sí hay una forma diferente de seguir viviendo, ¿no? No igual que antes, pero diferente. Súper, Gaby. Pues todo esto que nos estás diciendo, la verdad es que se me hace muy interesante. Y yo creo que para las personas que nos están escuchando todavía más, entonces me encantaría que les pudieras decir dónde te pueden encontrar, cuáles son pues, tus redes sociales, en dónde está tu consultorio, justo por si ustedes que ahorita escucharon a Gaby y dicen, oye, ¿sabes qué? Pues tal vez yo tengo que trabajar algún proceso, puedan ir con ella. Entonces, ¿dónde te pueden encontrar? Sí, muchas gracias, Liz. Físicamente yo me encuentro en Naucalpan, tengo mi consultorio ahí, pero también doy atención en línea y me pueden encontrar en el Google Maps, les voy a mandar ahí la liga y también tengo mi página de Facebook, SIC Gabriela Rodríguez. Muchas gracias. Súper genial. Pues aquí en la descripción, como siempre, van a aparecer las ligas de su página para que te puedan seguir, para que te puedan escuchar. Y asimismo, también en Astronauta, Gaby está también como psicóloga. Ella es súper buena en lo que hace. Entonces, justo muchas gracias, Gaby, por acompañarnos. Y muchas gracias a ustedes que estuvieron aquí con nosotros. Les agradecemos bastante y les recordamos que cada martes publicamos un episodio nuevo. Nos pueden encontrar en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts y bueno, en diferentes plataformas. También nos pueden seguir en redes sociales. Estamos como Astronauta Emocional. Para nosotros es un gusto siempre poder compartir información, poderles hacer llegar esta terapia o más que esta terapia, estas pláticas de emociones, ¿no? Y siempre con respaldo científico, con respaldo filosófico y bueno, para que te lleves herramientas muy, muy buenas. Entonces, pues gracias. Escúchanos en nuestro siguiente episodio. Cambio y fuera.